Ya, debería estar grabando ahí. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a la clase, creo que vamos a la 4 del curso mecánico. Chicos, a ver, lo que quería revisar primero con ustedes antes que partamos la clase es el tema del programa. Estuve revisándolo, sigo con el tema pendiente de la supuesta semana de receso que tendríamos, que de acuerdo a lo que me comentan, sería en octubre, pero no sé si ustedes están al tanto de la fecha en que sería esa semana de receso. ¿Alguien sabe algo? No, profe, no se sabe todavía. Bueno, lo que se sabe por ahora es que la semana del 18 va a ser feriado, completa, entre el 13 y el 17. Por lo menos eso es lo que aparece en la planificación anual de la fecha. Y en octubre supuestamente habría también una semana de receso, pero la verdad, bueno, lo vamos a dejar como que hay clase, pero lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿ya? Eh, de todas maneras, tenemos algunas fechas libres hasta que termine el semestre, así que ahí podemos manejarnos nosotros con las fechas para correr cosas, o en caso de que necesitemos más tiempo, lo que sea. ¿Ya? La idea es tratar de no moverse, porque si se fijan, estamos como súper justos con respecto al tema de las fechas. A ver, nosotros estamos hoy, el 25 de agosto, estamos en la clase 4, efectivamente, y deberíamos tener unas 3 clases más de estática para el miércoles 8 de septiembre, tener una práctica que yo pretendo que sea con la alumna ayudante, de lo contrario la hago yo, o el alumno ayudante. Hasta ahora sé que hay una señorita que está postulando a la práctica. Eh, y tendríamos el viernes 10 de septiembre el taller número 1. ¿Ya? Ese taller obviamente va a ser de ejercitación. Yo de todas maneras, mientras doy las clases, voy haciendo ejercicios, ¿cierto? Pero la idea es que la práctica sea una práctica solamente de ejercitación. Y el día viernes, 10 de septiembre, en el horario de clase sería el taller 1, ¿ya? Tendríamos la siguiente semana feriado y volveríamos a clase el 22 de septiembre. Tendríamos el 6 de octubre otra práctica, ¿ya? Nosotros de vuelta el 18 pasaríamos a lo que es cinemática. Tendríamos práctica el 6 de octubre y el viernes 8 de octubre tendríamos la prueba 1 del módulo, ¿ya? Que obviamente es toda la materia hacia atrás. Recuerden que el módulo 1 son 3 temas importantes, que es propiedad de los fluidos, estática y cinemática. De vuelta la próxima semana, Profe, ¿cierto? Dígame. disculpe, no comprendí muy bien. Entonces, el día viernes viene siendo como un taller acumulativo y el día viernes 10 de 10 de septiembre es un taller. Un Y el taller. día viernes, el 8 de octubre, si no me equivoco, Octubre. La prueba. octubre es una prueba. Una prueba. Ah, La ya, idea ahí me el confundí. taller 1, el taller 1 vale un 10% de la prueba, de la nota final, digamos. La idea de ese taller es poder un poquito medir cómo vamos, eh, eh, si van entendiendo bien el tema de la materia y que ustedes mismos también se vayan dando cuenta en este caso de cómo van en el curso, ¿ya? Y para que vayan tomando un poquito la mano también de lo, de la dificultad que va a tener el curso o de qué es lo que yo espero de ustedes, en realidad, ¿ya? Em, Tiene poco porcentaje, un 10%, porque es un taller y la idea ahí, como les digo, es evaluar cómo van, que ustedes mismos se vean cómo van. O sea, no sé si queda claro eso, o sea, que ustedes mismos se vayan, digamos, dando cuenta de si están tomando el camino correcto o no con respecto al tema de evaluaciones. Ya, el tema de la comprensión del curso. Entonces tenemos la prueba 1 el día 8 de octubre. A partir de ahí tenemos varias clases que son de ecuaciones fundamentales, particularmente porque ese tema es bastante extenso y porque creo que
dentro de esa parte del curso, en la parte de ecuaciones fundamentales, tendríamos la semana de receso. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar bastante extenso. Tendríamos una práctica el 10 de noviembre, redes de cañería. Se retoma un poco en el área de hidráulica. Desconozco si el profesor de hidráulica después les toma nuevamente lo que es redes de cañería antes de meterse a hidráulica con torno abierto. Pero se toma, digamos, dentro de ecuaciones fundamentales se toma algo de cañería. Después redes de cañería van a ver ustedes que son tuberías, que hay tubería en serie, tubería en paralelo, y se generan como mallas de redes de tubería y hay metodologías de cálculo. Ahí lo vamos a revisar en su momento. Pero es poquito, ¿ya? No es tanto lo que uno en este curso se mete en ese tema más complejo. Tendríamos otra práctica, ¿cierto? Del tema de redes de cañería el 9 de noviembre y finalmente la prueba sería el miércoles 24 de noviembre, ¿ya? El día viernes 26 de noviembre es la entrega de la actividad práctica, pero la actividad práctica ustedes la van a empezar a desarrollar desde antes. ¿Ya? Yo se las voy a hacer entrega por ahí cuando estemos desarrollando la prueba número 1, y ahí van a tener ustedes 2 meses aproximadamente para generar la actividad práctica. Por lo tanto, es a la clase siguiente la entrega, que es para que tengan 2 días después de la prueba en caso de que necesiten cerrar algún tema, pero van a tener 2 meses para trabajarlo. O sea, ya a esa altura ustedes deberían tener todo desarrollado la actividad práctica, ¿ya? Que les voy a informar en su momento en qué consiste. Ese viernes sería la entrega, entonces, ¿ya? Tendríamos 2 semanas libres, o sea, perdón, 2 clases libres la semana siguiente, la semana que lo sigue, el 8 de diciembre es feriado, y el viernes 10 del 12 sería el examen. O sea, tendrían 2 semanas y media a partir de la prueba número 2 para el examen, ¿ya? Y finalmente la última semana, que es la semana del 13 al 17, queda libre porque el 17 cierra el año académico, ¿ya? ¿Dudas? Profe, Ujú. ¿los talleres son grupales o son individual? El taller es individual, el taller de evaluación 1. La actividad práctica va a ser grupal. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillo? Profesor, Dígame. ¿ese ¿Sí? programa usted lo va a dejar en el LMS igual? ¿Eso es lo que Sí, nos está ahora mostrando? Ya, perfecto. Ya, sí. gracias. Lo que está en el LMS ahora es lo que subí la semana pasada. Esto lo actualicé esta semana, así que junto con la clase de hoy, que también está dentro de esta presentación, la voy a subir hoy Ya, profesor. Gracias. a disposición. No, Nicolás. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, Dígame. ¿todos dan examen o hay algún criterio de exhibición? Creo que lo había explicado en la clase 1. El examen corresponde a un 40% de la materia del semestre. Acá está. La nota para aprobar la asignatura será un 4, con exigencia del 60%. O sea, ustedes si dentro de estas 4 evaluaciones tiene sobre un 4, aprueba la asignatura, sin examen. Si tiene menos de un 4, va a examen, donde la nota del examen pondera un 40% de la nota final y el promedio rojo, en este caso, que le dio en las 4 evaluaciones, ¿cierto? Normales, por así decirlo, pondera un 60%. Y ahí va a tener su nota final. Gracias, profe. De nada. O sea, yo espero que todos ustedes solamente rindan estas 4 evaluaciones, ¿ya? Espero que les vaya bien a todos. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya. Seguimos, volvemos a la clase entonces. A ver, quedamos en la clase anterior. Estábamos viendo los fenómenos de cavitación. Acá, por aquí, ¿o no? No, ese fue un ejemplo que dimos. Vimos presión de vapor. Aquí vamos a retomar, que fue donde quedamos más o menos en la clase anterior.
y vamos a avanzar y vamos a pasar ahora a lo que es la estática de los fluidos, ¿ya? Vamos a terminar con lo que es propiedades. La clase anterior vimos lo que era presión de vapor, ¿cierto? Y lo que nosotros comentábamos es que la presión de vapor es la presión, digamos, límite, donde el líquido pasa a su estado gaseoso. ¿Ya? Es como el punto, cuando llega a su punto de ebullición, cuando uno hierve el agua, ¿cierto? Y el agua empieza a transformarse en vapor. Acá pasa lo mismo, pero tiene que ver con un tema de la disminución de la presión. Nosotros sabemos que a nivel del mar, la presión atmosférica, ¿cierto? Es de una atmósfera, y una atmósfera equivale a 101.300 pascales, 101.325 pascales, 101.394 pascales, depende del libro de la página de internet donde lo busquen, va a tener valores distintos. Pero la presión atmosférica ronda, perdón, a los 101.300 pascales aproximadamente, ¿ya? Que en metros columna de agua, y que eso es un tema que nosotros lo vamos a revisar después, porque nosotros podemos transformar todas estas unidades de presión, ¿cierto?, en unidades de energía. Y esa energía es posible cuantificarla en metros columna de agua. O sea, si nosotros tenemos un tubo lleno de agua, ¿cierto? Digamos que más que lleno de agua, un tubo con 1 metro de columna de agua. Imagínense un tubito de un cierto diámetro, ¿cierto? No muy grande, que es largo, ¿cierto? Lo tenemos vertical y le echamos agua hasta que alcanza una altura de 1 metro. Ese metro columna de agua implica una presión de agua en la base del tubo, ¿ya? Y esa presión nosotros podemos llevarla a energía, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero también lo que les quiero explicar acá, que es una unidad para medir la presión, los metros columna de agua. En este caso, la presión atmosférica, que es 101.300 pascales, equivale a 10,33 metros columna de agua. Vamos a ver de dónde sale esta equivalencia, ¿ya? 10,33 metros columna de agua. Y la presión de vapor se alcanza cuando la presión, ¿cierto?, externa llega a 2,4 metros columna de agua. Nosotros sabemos que a medida que más vamos elevando, ¿cierto?, más en altura estemos, la presión de la atmósfera va disminuyendo. Esa es la conclusión que llegábamos a la clase anterior respecto a por qué el agua hierve a menor temperatura en altura que a nivel del mar. A medida que más alto estén ustedes, el agua va a ebullir a una menor temperatura. Perdón, claro, está bien, a una menor temperatura. Y eso se debe a la presión externa que está generando la atmósfera sobre el agua para mantenerla siendo agua. O sea, el aire que está en torno a la tetera o al hervidor, ¿cierto? Está generando una presión sobre el agua, igual como la que ejerce sobre nosotros. El aire que está sobre nuestras cabezas, ¿cierto? En toda la atmósfera, ejerce, gracias a su peso, una presión sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuerpos. Y eso nosotros nos damos cuenta porque cuando estamos en altura, los que han ido, a lo mejor alguno de ustedes ha ido al Cusco o a Calamas, a puntos muy altos, se han dado cuenta de que les genera cierta problema, como por ejemplo, con lo que coloquialmente se dice que se apuna la gente, ¿cierto? Sufren de mareo, náusea, vómito algunas veces, cansancio severo. Por eso preparan a los futbolistas cuando van a jugar a altura. Por eso Brasil y Argentina no pueden jugar en La Paz, ¿cierto? Por el tema de la altura. Tienen muchos problemas para jugar en La Paz. Por ende, como está disminuyendo la presión, ¿cierto?, el agua le cuesta menos transformarse en vapor, por así decirlo. Entonces lo que nosotros vamos a ver más adelante, cuando ya estemos viendo las tuberías, nos vamos a dar cuenta que existe una problemática que se genera en las redes, en las cañerías, en las redes de agua, que es un fenómeno que se denomina cavitación, que es que al interior de una tubería, nosotros si tenemos, por ejemplo, conectada esta tubería que estamos viendo acá en el dibujo, a una fuente que está abierta a la atmósfera, obviamente el agua que está en esta fuente está siendo presionada por la presión atmosférica sobre ella. Que eso es lo que vamos a alcanzar a llegar a ver en esta clase, ¿ya? La presión se transmite a través de las moléculas de agua. Pero a medida que yo más alto me encuentro dentro de una tubería, la presión interna empieza a disminuir.
Y si llegan a un punto a disminuir por bajo la presión de vapor, se va a generar cavitación. Se va a generar que el agua se vaporice y se generen burbujas de aire que se van a acumular en esta parte alta por diferencia de densidades. ¿Ya? Como es menos denso el aire que el agua, se va a empezar a acumular en la parte alta. ¿Cierto? Es como esas lámparas con colores que se le regalan a los niños que vienen como con pintura en el interior, ¿cierto? Y cuando se dan vuelta, nos damos cuenta de que el líquido menos denso se va hacia arriba. Aquí es lo mismo. Aquí el gas, que en este caso es el aire, que es menos denso, se va a ir hacia la parte superior de la red. Y esas burbujas producen un desgaste mecánico en la tubería. Y producen también un problema hidráulico en el sistema. ¿Ya? Porque el cálculo que ustedes van a desarrollar para un sistema de tubería no considera el hecho de que exista un bolsón aquí de burbuja. Y eso va a generar un problema en el cálculo hidráulico. Ustedes pueden decir que en un punto tienen una presión A y en otro punto una presión B, pero si se les genera esto, se les va a producir una presión C, que no es lo que ustedes calcularon. Y esa presión C, lógicamente, va a ser menor. Y va a generar un problema al sistema. ¿Ya? Aquí tenemos una tabla donde especifica para distintas temperaturas cuál es la presión de vapor. Entonces tenemos que comúnmente se utiliza la temperatura en los gases, o sea, perdón, se utiliza la temperatura en el medio de 20 grados Celsius, que en este caso equivale a una presión de vapor de 0,023 bar o 2,4 metros columna de agua. ¿Ya? Perfecto. Problemas que genera la cavitación en las bombas, ¿cierto? Este es el impulsor de una bomba. La mayoría me imagino que sabe que el agua es succionada por la bomba. Una bomba, todos han visto las bombas, por ejemplo, las que están en el campo, ¿cierto? Que tiene la gente cuando saca agua de una noria. Estas bombitas azules que son las bombas centrífugas. Y succiona el agua y la impulsa a través de este rotor. ¿Ya? Y obviamente, como se incorporan burbujas a la bomba, debido a los problemas de cavitación que se pueden evitar, ¿ya? Se pueden evitar este problema de la cavitación, pero si no se evita, se van a generar burbujas que se van a incorporar en este caso al rotor que impulsa el agua. Y va a producir desgaste mecánico como el que se puede ver en esta figura. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver, a retomar este tema más adelante en más detalle cuando veamos bombas. Entonces eso es lo que vimos nosotros en la clase anterior y quedamos ahora en el tema de tensión superficial. La gente que ha ido al río, ¿cierto? Los que son pescadores o los que vayan de repente a visitar algún río, ¿cierto? Acá en el sector, ha visto que hay unos pequeños bichos, ¿cierto? Que pueden pararse en el agua, que generalmente están parados en la orilla. Unos bichos que son como mosquitos de patas largas. Bueno, esos bichos pueden estar parados en el agua, ¿cierto? Gracias a la tensión superficial que se genera entre las moléculas. Y la tensión superficial se genera una especie de membrana, ya, que tiene una cierta, debido a la atracción de las moléculas, ¿cierto? Se genera una especie de membrana tensa, entre comillas, porque la verdad es que la tensión superficial es un valor bastante bajo. Y generalmente se desarrolla entre estados, ¿cierto?, de la materia que cuando tiene distintas densidades. Entonces puede darse entre interacción entre un líquido y otro líquido, entre un líquido o un gas, entre un líquido, un sólido y un gas, ¿cierto? En esa interfaz, en esa diferencia que existe entre los fluidos, se genera esa membrana debido a la atracción de las moléculas. O sea, en este caso, este bichito puede estar de pie ahí porque justo donde él está parado, ¿cierto? Está la interacción entre el agua y el aire, ¿cierto? En este caso, la tensión superficial se denota con la letra sigma, ¿ya? Y las unidades de este valor de tensión superficial es en newton por metro. O sea, es la fuerza por unidad de longitud que se requiere para mantener la partícula unida.
¿ya? Estas partículas unidas. Como les digo, generalmente son valores bastante bajos, ¿ya? Pero sin embargo, es una propiedad a considerar, ¿cierto? Quizás no para el cálculo de lo que ustedes van a ver como ingeniero, pero sí existe, ¿ya? Y existen otras disciplinas donde sí es algo relevante. La capilaridad, yo creo que de alguna manera todos hemos interactuado con el tema de la capilaridad, sobre todo cuando ustedes, por ejemplo, en un vaso con agua sumergen una servilleta, ¿ya? En el momento que ustedes entra en contacto la servilleta con el agua empieza a ascender a través de la servilleta, ¿ya? O bien si meten incluso hasta un hilo. Si ustedes meten un hilo en un vaso con agua, el agua va a tender a ascender, ¿cierto? Tiene que ver un poco por lo mismo. Es la atracción de las moléculas de agua, ¿cierto? Que a medida que va, en este caso, adhiriéndose a este hilo o a esta servilleta, ¿cierto? Que tiene puntos más secos hacia arriba, es absorbida el agua por estos puntos secos y esas mismas moléculas de agua van llamando a las de abajo y las van haciendo ascender, ¿ya? Algunos valores típicos de propiedad de los fluidos que nosotros vamos a utilizar y que esta tablita en este caso es importante para tenerla en cuenta, es para agua y aire, que es generalmente los fluidos con los que nosotros vamos a trabajar. Quizás en esta primera instancia, ahora cuando veamos la estática de los fluidos, vamos a trabajar también con otros fluidos, como por ejemplo aceite, ¿ya? Mercurio, eh, son los que se me vienen en este momento a la cabeza, pero vamos obviamente a trabajar, vamos a tener la información de sus propiedades para poder trabajar con ellas. Pero generalmente uno se mueve entre el agua y el aire para trabajar en este curso. Entonces aquí tenemos una tablita con algunas propiedades, por ejemplo la masa específica, ¿cierto? La del agua, recuerden que la masa específica es masa por unidad de volumen, ¿ya? La del agua es 1000 kilogramos por metro cubo, el aire es 1,2 kilogramos por metro cubo. Veamos la gran diferencia que existe en la cantidad de masa por unidad de volumen. O sea, si nosotros consideramos en este caso un cubo imaginario, ¿cierto? De 1 metro, de arista por cada lado, 1 metro cubo, si lo llenamos de agua tendríamos 1000 kilogramos en su interior. Y si lo llenamos de aire tendríamos 1,2 kilogramos en su interior, ¿ya? Esto es una temperatura de 20 grados Celsius a nivel del mar, ¿ya? Para el caso del aire. La viscosidad dinámica, que nos había faltado en la clase anterior ver las unidades, ya que en este caso es de gramos por metros por segundo. Tenemos que la del agua es 1 y la del aire es 0,02. Calor específico, 4200 joules por kilogramo por Kelvin, aire 1008. Presión de vapor, ¿cierto? Lo que les comentaba anteriormente, en este caso en pascales son 2337 pascales, la presión de vapor del agua. En metros columna de agua son 2,4 metros columna de agua, en bares son 0,023, si mal no recuerdo, 0,023 bar, ¿cierto? Módulo de compresibilidad, 2200 megapascales, tensión superficial del agua en relación con el aire es de 72,8 milinewton por metro. Fíjense que aquí estamos en 72, casi 73 milinewton por metro, o sea, es bastante pequeño, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos datos que después ya ustedes los van a manejar de memoria, así que si es que ya no los manejan, sobre todo lo que es masa específica y presión de vapor. Esto es importante, chiquillos, porque con esto nosotros vamos a tener clara la idea de lo que vamos a ver ahora en el desarrollo de este curso, de sobre cuáles son las tres formas de analizar un problema de mecánica de fluido. Nosotros estamos analizando en este caso el fluido. Yo les comentaba en la clase anterior que podemos analizarlo como un todo o como una partícula. Son dos, digamos, dos miradas distintas para el mismo problema. Entonces, cuando nosotros lo analizamos como una partícula, ¿cierto? O sea, si estamos viendo un río, imaginemos un río o un canal para que se vea un poquito más
menos compleja la imagen, porque un río lleva cambio de velocidad y piedras, todo el cuento. Imaginémonos un canal revestido, que no tiene, digamos, sedimento, no tiene piedras, nada por el estilo, por lo tanto es agua que va escurriendo libremente, ¿cierto? En el cuerpo que lo va en este caso envolviendo, que es el canal, ¿cierto? En este contorno. Si imaginamos una partícula, ¿cierto? Nosotros estamos mirando cómo el agua escurre a través de este canal, en este flujo de agua en este canal. Nosotros podríamos analizar una partícula, mirar una partícula y ver cómo se comporta. Y desde ese punto de vista, como ustedes lo saben, ¿cierto? De los cursos que traen de atrás, una partícula tiene un volumen infinitesimal, un volumen muy pequeño, que uno ya deja la mirada, ¿cierto?, de longitud como tal, sino que lo ve como desde un punto diferencial. O sea, el delta que existe entre el inicio y el final de la arista del volumen, de las tres caras, ¿cierto?, del volumen de esta partícula, nosotros ya no lo vemos como una longitud, como un delta, sino que lo vemos como un diferencial. O sea, un delta tan pequeñito que ya se vuelve casi tendiendo, o mejor dicho, no casi, que tiende a cero, ¿cierto? O sea, por tanto, nosotros podemos hacer ese análisis, ¿cierto?, desde el punto de vista diferencial, desde el punto de vista de utilizar derivadas. Pero por otro lado, hay otra visión, que es a través de un volumen de control. Tenemos aquí nuestro canal, lo vamos a dibujar mejor. Supongamos que aquí está el nivel de agua, ¿ya? Y el canal, denme un segundito. Déjame cerrar esta cosa para que no suene. Ya, ¿cierto? E imaginariamente nosotros sabemos que el canal, el muro, nosotros lo estamos viendo esto como un perfil longitudinal, lo estamos viendo como el agua escurre de izquierda a derecha, estamos parados en algún punto mirando el canal, un canal imaginario, ¿cierto?, que va así, acá hasta el fondo, el lecho del canal. Y lo que está aquí, ¿cierto?, es la pared del canal. Y si fuera transparente la pared del canal, nosotros podríamos ver el nivel de agua, ¿cierto?, que está acá. Este es el agua entre el lecho, el fondo del canal, y la superficie libre del agua, ¿cierto? ¿Se está entendiendo, no? Y el agua va escurriendo de izquierda a derecha. ¿Se va entendiendo bien o no? Sí, profe. Profe, ¿puede Ya. repetirlo, por favor? A ver, el dibujo es que lo que está en rojo, ¿cierto? Aquí tenemos la parte superior de la pared, y aquí tenemos la parte inferior, que sería el lecho. ¿Cierto? Estamos mirándolo de izquierda a derecha el canal. A ver si, denme un segundo, a ver si me puedo apoyar aquí con una imagen a ver, canal, para aquí, está un poquito difícil dibujar, a lo mejor no creo que todos lo entiendan. A ver, alguna imagen de internet. Ya utilicemos esta nomás. Ya, aquí nosotros tenemos un canal, ¿cierto? Entonces yo estoy parado acá donde están los árboles a mano izquierda, ¿cierto? Y estoy mirando el canal de izquierda a derecha en este caso. Pero yo lo estoy viendo de frente, ¿cierto? Estoy viendo cómo el agua desde la izquierda, ¿cierto?, viene de un punto más alto a la derecha, que viene a un punto más bajo. O sea, está escurriendo en este caso, en esta imagen, de arriba hacia abajo. Yo, como estoy parado en los árboles que están aquí a la izquierda, yo lo estoy viendo de izquierda a derecha. ¿Se entiende eso? Profe. Ya, entonces yo voy a hacer un zoom a lo que pasa aquí. A mí lo que me interesa aquí es el agua, obviamente, no me interesa las paredes ni el lecho del canal. Yo voy a hacer un zoom a esto. ¿Ya? Y lo vamos a ver acá. Ahí. Vamos a ver ahora el zoom. Tenemos aquí el agua, que se denota con este triangulito invertido y se hace ahí como una rayita como que en la superficie libre del agua, ¿cierto?
Y aquí está el lecho. Este es el lecho del canal. Y el agua está escurriendo de izquierda a derecha. Entonces la forma que yo tengo que analizar, cuando yo hablo aquí en este caso de la partícula, ¿cierto? Que es el análisis diferencial, yo estoy suponiendo una partícula, un volumen tan pequeño, que también le vamos a hacer un zoom acá, que este es mi partícula, ¿cierto? Muy pequeña, infinitesimal. Pero en vez de verlo como un volumen de algo normal, digamos, en cuanto a tamaño, como nosotros estamos viendo algo muy pequeñito, ¿cierto? Estamos analizando en estricto rigor el diferencial en X, el diferencial en Y y el diferencial en Z. Obviamente el eje es Y, X, Z. Por tanto, nosotros aquí lo que estamos analizando, este cubito, ¿cierto?, infinitesimal dentro del río, es una partícula, en estricto rigor es un conjunto de moléculas, pero que están dentro de un volumen tan pequeño que nosotros pensamos que es en estricto rigor un punto dentro del agua que está escurriendo en este canal. Y nosotros cuando analizamos esa partícula, ¿cierto?, nosotros analizamos que esa partícula se está moviendo a una cierta velocidad. Por tanto, nosotros hacemos seguimiento a esa partícula entre un punto y otro, cómo se comporta entre un punto 1 y un punto 2, aguas abajo en este caso, ¿cierto? Donde en este viaje hay un tiempo t que se desarrolla. Y el comportamiento de la partícula va a cambiar desde el punto 1 al punto 2. Puede cambiar la presión, puede cambiar todas las propiedades de esa partícula, ¿cierto? Los esfuerzos que sufre esa partícula va a cambiar en función del tiempo. Desde el punto 1 al punto 2. Y hay otra visión, que es la visión de volumen de control, que es un análisis integral. Entonces, a diferencia de la partícula que estamos nosotros aquí analizando, ahora vamos a analizar un volumen de control. Y un volumen de control es encerrar este zoom que nosotros hicimos al canal, ¿cierto? Y suponemos un cubo imaginario, ya no infinitesimal, sino que un cubo que sea, ¿cierto?, en función de las características del contorno del sistema. O sea, este volumen de control tendría como altura la profundidad del nivel de agua. Tendría un cierto delta X, una cierta longitud. Y en este caso, este canal lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero si tuviese dibujado con 3 dimensiones, también tendría una cierta profundidad. Y nosotros no analizamos, es como que nosotros instaláramos este cubo permeable por donde el agua pasaría, entraría y luego saldría. Pero es fijo. Entonces aquí nosotros lo que estamos viendo es cómo se comporta el fluido a medida que pasa por este volumen de control. Y ese es un análisis integral. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Porque eso lo vamos a ver todo el curso. O sea, profe, ahí como que tomo solo una parte de todo el canal. Claro, imagina que tú tomas solamente esa sección, que tú la defines, que es súper importante definirla bien, ¿ya? Por distintas razones. Una de ellas es que tiene que ser homogéneo. Tomas esa sección imaginaria, ¿cierto?, del canal y ves cómo se comporta el fluido que pasa a través de él. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, Ese es el concepto. Dígame, Karen. es que usted había dicho que obviamente una partícula, no sé, a los 5 metros no se iba a comportar igual que al final del canal. Entonces, Por supuesto. o sea, es que en todo el canal no se comporta igual por diferentes condiciones. Entonces, tenemos que seleccionar más de un volumen de control, podría decirse. No, pues esa es la diferencia. En esta sección, en este volumen de control que ustedes están considerando, ¿cierto?, en este canal,
esa es la visión distinta que tiene. Ustedes consideran el cambio que se va a producir al interior del volumen de control, ¿cierto? O sea, va a entrar el agua en ese punto y va a salir en ese otro punto del volumen de control. Y ahí va a sufrir los cambios. Pero ustedes lo están analizando desde la mirada del volumen de control. Mientras que cuando analizan desde el punto de vista de la molécula, también por desplazarse de ese punto 1 a ese punto 2 va a sufrir cambios, ¿cierto? Pero lo están analizando no desde el punto de vista del volumen de control, sino que desde el punto de vista de la molécula. En realidad es que no es la molécula, hablemos de partículas, desde el punto de vista de la partícula, que es este conjunto de moléculas, ¿ya? Pero que tiene un volumen muy pequeñito. Entonces, es solamente un cambio en el paradigma, ¿cierto?, de la mirada, como ustedes estén viendo esto. Pueden ver cómo se mueve la molécula de 1 a 2, o pueden ver a través del volumen de control el comportamiento de esas moléculas de 1 a 2. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Y la tercera forma de hacer análisis en fluidos es a través de la modelación, los experimentos. Y las obras hidráulicas, ¿cierto?, en general se analizan desde el punto de vista experimental. O sea, ustedes han visto o conocen que hay grandes obras como por ejemplo, no sé, un embalse, una represa, ¿cierto? Y que eso se puede analizar en el laboratorio, el comportamiento, los canales. Lamentablemente nosotros no tenemos en este momento, por la situación actual, el acceso libre al laboratorio. Pero en el laboratorio ustedes se encuentran con simulaciones de canal, modelaciones físicas. Y en función de eso, uno puede ir tomando información, datos, que permiten generar relaciones matemáticas y que uno después puede llevarlos a niveles reales, entre comillas, por así decirlo, ¿cierto? O sea, yo puedo analizar el laboratorio, en un canal de laboratorio, cómo se comporta el agua frente a ciertas condiciones. Por ejemplo, lo lleno de piedras el canal de laboratorio, ¿cierto? En el fondo. Y veo cómo se comporta el escurrimiento que viene desde un punto aguas arriba donde no hay piedras hasta que pasa por sobre esas piedras aguas abajo. Y el escurrimiento sufre un cambio. Eso después lo van a ver en hidráulica. ¿Ya? Pero para poder entender eso, ¿cierto? Yo tuve que meter esto en un laboratorio y hacer este análisis, digamos, a nivel más pequeñito, ¿cierto? Y con eso genero un modelo que me entrega relaciones matemáticas y que me permite llevarlo después al análisis a situaciones reales, a canales reales, a ríos, etc. ¿Ya? Esas son las tres formas de hacer el análisis en fluido. Y nosotros esto lo vamos a aplicar, y por eso les digo que es importante para lo que se viene, porque esto nosotros lo vamos a aplicar en todos los conceptos que veamos de aquí en adelante. ¿Ya? Conservación de la masa, principio de continuidad. Conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Segunda ley de Newton. Conservación de la energía, primer principio de la termodinámica. Relación de estado. Condiciones de contorno sobre superficies sólidas, entre fases, entradas y salidas. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a ver en este curso, parte de lo que vamos a ver en este curso, más adelante. ¿Ya? No me voy a detener en explicarlo, pero quiero que entiendan de que estos análisis nosotros los vamos a llevar y aplicar a estos conceptos que nosotros vamos a ver más adelante. Y finalmente, en los análisis tanto integral sobre volumen de control como diferencial sobre la partícula, ¿cierto? Estas leyes que nosotros acabamos de analizar anteriormente, de nombrar anteriormente, y que las vamos a revisar después en detalle, ¿cierto? Tiene todo un análisis matemático que permite ser resuelta a través de números. O sea, nosotros vamos a poder ejercitar con ella. Y más que ejercitar, no es algo que queda solamente en ejercitar, sino que más adelante eso ustedes van a poder aplicarlo en la vida real, por así decirlo, ¿ya? En cuanto a la clasificación de los tipos de flujo, que también nosotros lo vamos a utilizar durante el desarrollo del curso, tenemos flujo estacionario, no estacionario, ¿cierto? Viscoso, no viscoso, compresible, incompresible, y obviamente gas o líquido. ¿Ya? Eso. Chicos, cerramos con eso entonces, propiedades de los fluidos. ¿Alguna duda o comentario?
Profe, Ya, sigamos. por casualidad, ¿sabe de alguna página como para poder repasar ejercicios del capítulo? Les voy a dejar el libro en, en el MS. Ya, muchas gracias. Ya, les voy a dejar material. ¿Profe? Dígame. ¿Y libro complementario cuál es? A ver, nosotros basamos la clase principalmente en el libro de Bonifacio Fernández. Creo que está en el programa, no sé si el programa le ha llegado a usted. Bonifacio Fernández, profesor de la Universidad Católica. Principalmente es el libro con el cual nos basamos para la clase. Ya, gracias, profe. Ya nomás. Introducción a la mecánica de fluidos, cuarta edición, Bonifacio Fernández. Es el libro con el cual basamos el curso. De hecho, hay hartas imágenes que sacamos que ustedes van a ver y que las van a ver también en el libro. Algunos ejemplos también que vayamos a desarrollar. Ya, los vamos a sacar de acá. Profe, Dígame. ¿y el libro que es del Robert Mott sirve de mecánica de fluido? No lo he revisado. Tendría que mirarlo. O sea, en estricto rigor, chiquillos, tienen que tener claro que la mecánica de fluido es algo que se viene estudiando del año 1600. Entonces, todos los libros y que se vienen ejecutando obras que tienen que ver con fluidos del año mucho antes. Pero del que se data como informaciones del año 1600, 1620, de Pascal. Arquímedes, mucho antes también. Por tanto, cualquier libro les va a servir. El nivel de ejercicios, yo creo que el Bonifacio Fernández es un buen libro para que puedan utilizarlo como base, como guía. ¿Ya? Ese es nuestro libro guía. En este momento no se me viene otro a la mente, pero voy a buscar alguno para subirle al LMS. ¿Ya? Hay un montón de libros que puedan utilizar. Particularmente ese no lo he visto. No recuerdo haberlo visto. Ya, Ya, chicos. profe, gracias. De nada. Capítulo 2, estática entonces de los fluidos. Y ya nos metemos a la parte más interesante del curso, ya, porque obviamente lo anterior era introductorio y algo que muchos de ustedes ya manejan. En este capítulo tienen que entender que nosotros lo vamos a llevar esto principalmente a lo que es el concepto de presión y los esfuerzos que genera la presión sobre superficie. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Como yo les comentaba, nosotros en este momento tenemos aire atmosférico. Y, y esa presión que está ejerciendo, esa masa de aire, ¿cierto? Está generando una fuerza, ¿cierto? Sobre nuestras cabezas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra cabeza tiene una cierta superficie. Entonces esa presión se distribuye en esa superficie generando una fuerza distribuida. ¿Ya? Si nosotros tuviésemos agua sobre nuestras cabezas, estaríamos agua de aquí a la atmósfera, nosotros ya estaríamos muertos, ¿cierto? No soportaríamos la presión. Pero sí soportamos la presión de aire. Entonces, en función de eso, nacen un montón de análisis hacia abajo, donde vamos a ver la estática de los fluidos y cómo en este caso los fluidos se relacionan, generan esfuerzos sobre las paredes de contorno que lo retienen. ¿Ya? O sea, el canal que nosotros vimos en la imagen, por ejemplo, en el fondo del canal se está ejerciendo un cierto esfuerzo, tanto en el fondo como en las paredes. En las piscinas, una piscina de agua, ¿cierto? Todos han visto que la piscina generalmente está rodeada. Nosotros vemos una piscina, ¿cierto? Veámosla desde un corte acá. ¿Sí? ¿Cierto? Aquí están las paredes de la piscina. Aquí está el fondo, aquí está la pared, la otra pared. Y tenemos nivel de agua hasta acá. Más de alguno ha visto que tiene una cuña de tierra. ¿Cierto? La piscina. O si son piscinas superficiales, ¿cierto? Estas piscinas como plásticas tienen una especie de fierro, ¿cierto? Que se ponen de forma transversal, ¿cierto? ¿Saben por qué es eso, no? En el fondo hay más presión, se ejerce más presión Exacto. hacia las paredes, ¿o no? Tenemos un diagrama de presión.
Entonces, como la presión va aumentando a medida que me voy profundizando, si aumenta la presión, va a aumentar la fuerza que ejerce el agua sobre la pared. Por lo tanto, el agua va a tratar de empujar esa pared, en este caso, de izquierda a derecha. Y se ponen estas cuñas de tierra, ¿cierto? Compactadas, o pueden ser de piedra, he visto, o estas piscinas superficiales plásticas que tienen estos fierritos, ¿cierto? Que van hacia horizontales, o sea, perdón, transversales. Sirve para contrarrestar esa fuerza, ese esfuerzo que se está generando. ¿Ya? Y eso es porque la presión aumenta conforme aumenta la profundidad en el fluido. Que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos? Ecuaciones básicas de estática de fluido, ¿cierto? ¿Cómo se ejercen estos esfuerzos sobre superficie? Vamos al principio de empuje, ¿cierto? Flotabilidad. Variación de presión en un fluido en reposo. Fuerza hidrostática sobre superficie, lo que les explicaba recién. Equilibrio y estabilidad de cuerpos en fluidos. Como un bote se mantiene a flote, ¿cierto? O ustedes pueden mantenerse a flote cuando están de espalda, ¿cierto? ¿Por qué? Tensión superficial y capilaridad. Entonces es importante, como les dije, que nosotros la fuerza, al igual como lo vimos recién anteriormente, sobre el método de análisis para el fluido, ¿cierto? Que podemos verlo desde un punto de vista puntual o desde el punto de vista de un volumen de control, ¿cierto? Nosotros vamos a poder analizar la fuerza y vamos a entender que la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, vamos a tener dos tipos de fuerza. Esta es la fuerza de superficie y la fuerza de volumen. Y la fuerza de volumen tiene que ver principalmente con el efecto que se genera sobre su masa. O sea, en este caso la fuerza de volumen es el peso del fluido. Y la fuerza de superficie son las fuerzas que se generan sobre las caras de este cuerpo que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Ahora en la próxima diapositiva va a quedar un poco más claro. Lo importante que hay que considerar dentro de la estática de fluido es que no existe movimiento entre las capas de fluidos. O sea, o la velocidad es nula o la velocidad es constante. Cuando la velocidad es nula o la velocidad es constante, eso implica ¿qué cosa? Primera ley de Newton. No hay aceleración. Exacto. ¿Cierto? Entonces es un fluido que no está acelerado. Por lo tanto, se vuelve mucho más sencillo el desarrollo del problema. ¿Ya? Esa es la gracia de los fluidos estáticos. En este caso, como la velocidad es nula, y ustedes recordarán de la clase 1 o 2, no recuerdo bien cuál fue la clase que analizamos, que el escurrimiento se produce cuando existe una velocidad, ¿cierto? En un punto del fluido, que era la placa que se estaba moviendo, y la placa que estaba estática, no había velocidad. Por tanto, al existir esa velocidad en el escurrimiento, ¿cierto? Perdón, al existir esa velocidad en el fluido, existía esta deformación angular que producía el escurrimiento. Y debido a ese escurrimiento se generaba el esfuerzo de corte. En este caso, como no hay velocidad, ¿cierto? No hay esfuerzo de corte. O sea, estamos hablando aquí de un fluido ideal. Los fluidos son reales, ¿ya? El comportamiento de un fluido es real. Tiene viscosidad. El aceite tiene viscosidad, el agua tiene viscosidad, hasta el aire tiene viscosidad. Pero en este caso, en la hidrostática, como el agua está detenida, ¿cierto? No se genera esta viscosidad que produce finalmente el esfuerzo de corte entre el fluido y su contorno. ¿Ya? Por tanto, se vuelve mucho más sencillo el análisis ahora. En esta parte del curso nosotros no vamos a considerar el esfuerzo del curso, pero sí en las que vienen. O sea, no vamos a considerar el esfuerzo de corte, pero sí en las que vienen. ¿Ya? Entonces, sobre la superficie de este cuerpo que nosotros estamos analizando, ¿cierto? La presión va a ser la fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Sobre esta partícula infinitesimal, ¿cierto? Sobre este volumen más grande, dependiendo de cuál sea la visión. Solo la presión va a estar ejerciendo esfuerzo sobre la superficie. Sobre todas las caras, recordemos que tenemos nosotros tres direcciones, ¿cierto? Y si nosotros analizamos un volumen, vamos a tener 6 caras. Por lo tanto, la presión se va a estar ejerciendo sobre las 6 caras de ese volumen. ¿Ya? Y por otro lado,
Las fuerzas de gravedad son en este caso las que van a actuar sobre la masa, sobre este volumen, que tiene una cierta masa específica, ¿cierto? Que esa fuerza de gravedad va a ser, en este caso, el peso. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que ustedes van a conocer, ¿cierto? Sobre todo su desarrollo en la universidad, muchos van a trabajar en esto, ¿ya? En el futuro. ¿Qué es una presa? ¿Ya? Una central. Esta, pues, no sé si será particularmente la imagen de la izquierda, es la central de Ralco, que es una central hidroeléctrica. Y en este caso nosotros aquí tenemos un muro, ¿cierto?, de la presa, que fíjense la forma que tiene. Recuerden lo que yo les estaba explicando recién de la piscina, ¿cierto? Tiene una profundidad de nivel de agua entre la superficie libre y el fondo, ¿cierto?, de 155 metros. ¿Ya? Entonces nosotros aquí lo que estamos viendo es lo mismo que les explicaba recién con el tema de la piscina. A medida que se profundiza en el nivel de agua desde la superficie libre, ¿cierto?, hacia el fondo, va aumentando la presión, y si aumenta la presión, va a aumentar la fuerza que se está ejerciendo sobre la superficie. Por ende, necesitamos una mayor capacidad resistiva, en este caso del muro, a medida que me estoy profundizando. Y es por eso que tiene esta forma de trapecio, para poder contrarrestar esos esfuerzos que, a más profundidad, pensando desde la superficie libre del agua, mayores son los esfuerzos. ¿Ya? Entonces, obviamente, la fuerza aplicada en este caso depende de la profundidad, y eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Esta es una central gigantesca, ¿ya? Tiene un volumen que almacena de agua, ¿cierto? Fíjense en la imagen de la derecha que hacia arriba, ¿cierto? Está toda el agua como una piscina gigantesca entre medio de los cerros, 1.222 millones de metros cúbicos de agua almacenada. ¿Ya? Altura máxima del muro de retención de agua, antes de que entre a funcionar el vertedero, que el vertedero es la imagen de la derecha, ¿cierto? Por donde está saliendo el agua desde ese muro. De 155 metros la profundidad máxima. La longitud del coronamiento, que coronamiento o corona se le denomina a en la superficie, acá está que dice en la imagen de la izquierda 8,5 metros de ancho, esa es la corona. ¿Ya? Es el camino que está por aquí arriba, en la parte superior, en este caso del muro. Eso tiene 360 metros de longitud. ¿Ya? O sea, la imagen que están viendo ustedes ahí, el ancho de ese muro, en la imagen de la derecha, ¿cierto?, de 360 metros. O sea, son obras gigantescas. Los que sigan dígame. Entonces la presión va de la mano, o sea, por así decirlo, directamente por la cantidad de agua que en el punto que estoy. Por la profundidad a nivel de agua. Solamente por la columna de agua. No depende del volumen del agua. No depende de toda esa gran cantidad de masa de agua que hay para atrás. Depende solamente de la profundidad. Ah, ya. Déjenlo anotado ahí con una estrellita, un asterisco, porque lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero no, eso es súper interesante y le agradezco la pregunta. Súper interesante ese análisis porque no depende de la tremenda masa de agua que tengo hacia arriba, ¿cierto? Esa agua que se ve acumulada hacia arriba. Hacia arriba me refiero a la imagen de la derecha, me refiero a la profundidad, ¿cierto? No depende de esa masa de agua que está acumulada cerro arriba, por así decirlo. Solamente depende de la columna de 155 metros de agua que está en el muro. Solo depende del nivel, de la altura o profundidad, dependiendo de cómo lo vean. Si nosotros analizamos desde el punto de vista este fluido como una cuña, ¿cierto? O sea, no lo analicemos como un volumen de arista fija, ¿cierto? Como un cubito, sino analicémoslo como una cuña. Eso con la intención de poder considerar sobre la superficie de la hipotenusa de este triángulo que se genera, ¿cierto? Considerar también la presión en ese punto. Porque la superficie es distinta. ¿Cierto? Nosotros aquí, por ejemplo, en esta cuña, aquí fíjense que esto es lo que les quería mostrar. Aquí tenemos el nivel de agua, ¿cierto? La imagen pequeña que está acá arriba. Tenemos el fondo de este algo que está del agua, que puede ser un canal, no cualquier cosa, pero tiene que ser estático.
Así que pensemos en una piscina, mejor. Pensemos en una piscina, aquí está el fondo de la piscina, ¿cierto? Que está en gris. Arriba está la superficie libre del agua. Y de entre medio de toda esa agua que está dentro de la piscina, nosotros vamos a tomar un pedacito para analizarlo. Y ese pedacito va a ser esta cuña. ¿Ya? Y en esta cuña, nosotros sabemos que el agua está ejerciendo presión en todas las direcciones. Intuitivamente eso nosotros ya lo sabemos. Por tanto, tenemos que, con esta configuración de ejes que tenemos el Z vertical, el Y horizontal y el X en profundidad, ¿cierto? Nosotros estamos considerando que sobre la cara, ¿cierto? Que se genera entre el eje Z y el X, que es lo que está acá a la izquierda, se está generando una presión. Y nosotros sabemos por definición que la presión es igual al diferencial de la fuerza por el diferencial del área, dividido el diferencial del área, ¿cierto? Eso lo vimos también en el clase anterior. Por lo tanto, la fuerza va a ser presión por área. En este caso, el área de esta cuña, fíjense que es ese diferencial de Z por ese diferencial de X, que está aquí. Y eso por la presión ejercida en ese eje, que es la presión en Y. ¿Está quedando claro eso, no? ¿Se ve bien el dibujo? ¿Se entiende bien lo que está pasando ahí? Estas son las fuerzas de superficie. Aquí se está ejerciendo la presión de izquierda a derecha, ¿cierto? Sobre esa superficie. Así también en la parte inferior. Se está ejerciendo una presión en el eje Z, ¿cierto? En el eje vertical, perdón, que está multiplicando, que se está multiplicando en este caso por el área de esa cara de esta cuña, que es el diferencial de X por el diferencial de Y. Y eso es igual a la fuerza que se está aplicando en esa dirección vertical, ascendente. Y tenemos otra tercera fuerza superficial, ¿cierto? Que está sobre la hipotenusa que genera este triángulo de la cuña, ¿cierto? Que lo vamos a llamar S, a esa distancia. Por tanto, tenemos una presión, ¿cierto? Que es ortogonal a la superficie que genera esa hipotenusa, que es P sub S, y eso por el diferencial de X por el diferencial de S, que son las distancias, ¿cierto? Las longitudes de esa superficie. Fíjense que no estamos analizando lo que pasa en los otros ejes, solamente estamos analizando inicialmente sus tres. ¿Ya? Esas tres caras. Y por otro lado, tenemos la fuerza de volumen, que en este caso es el peso de esta cuña de agua. Fíjense que lo está abajo, está siendo considerado desde el centro de gravedad de esta cuña, ¿cierto? En dirección descendente, porque obviamente va en la dirección de la gravedad. Y es el peso específico por el volumen dividido 2. Y ese volumen dividido 2 porque estamos hablando aquí de un triángulo. ¿Ya? Y eso me va a dar peso en newton. O sea, aquí tenemos las cuatro fuerzas que estarían interactuando sobre esta situación que nosotros estamos imaginando acá. ¿Queda claro? ¿Se entiende bien? O sea que en cada cara, en cada en cada superficie va a haber una presión distinta, por así decirlo. Para allá vamos, para ese análisis. Digamos que en cada cara hay una presión, ¿cierto? Que ejerce sobre la cara una fuerza. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿la fuerza de volumen cómo era? Es el peso que está acá. O sea, lo voy a dibujar en dos dimensiones, ¿ya? La fuerza de volumen está desde el centro de gravedad, que es el peso de esa cuña que nosotros estamos sacando para el análisis acá, ¿cierto? Y ese peso, ¿cierto? Que nosotros sabemos que el peso es newton, que es masa por gravedad, es igual, en este caso, al peso específico por el volumen. Recuerden que el peso específico es newton por metro al cubo, el volumen es metro al cubo. Por lo tanto, el peso quedaría finalmente en unidades de
de Newton, ¿cierto? Unidad de peso. Entonces, eso es lo que está acá. El peso de esta cuña, ¿cierto? Es el diferencial en Z, diferencial en X, diferencial en Z. Perdón, en Y. Ah, es que en realidad es por el fondo, no es por nada que ver lo que hice acá. No es con respecto a la hipotenusa, sino que es con respecto a la profundidad. Pero es por medio porque es una cuña, ¿cierto? No es en este caso un cubo. ¿Ya? Es solamente esta cuñita que es la mitad del cubo. Chicos, denme 10 segundos, que necesito ir a buscar algo. Entonces la fuerza de volumen, finalmente es la fuerza ejercida sobre es el peso, finalmente, de este cuerpo que estamos analizando. Y las fuerzas de superficie son las fuerzas que ejerce la presión sobre las caras de este cuerpo. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo analizamos desde un punto de vista bidimensional, nosotros vamos a tener estos esfuerzos. Esto nos va a ayudar a simplificar bastante el cálculo. También tenemos nuevamente la fuerza de superficie, tenemos la fuerza de volumen, pero ahora no tenemos profundidad. Entonces vamos a tener una presión que se ejerce sobre la cara, ¿cierto? O el diferencial I, ¿ya? No está considerando la profundidad de esta imagen como en la anterior, ¿cierto? Por tanto, aquí esto me va a quedar en newton por metro, ¿ya? La fuerza. O sea, está por unidad, digamos, de la profundidad de esta cuña. Tenemos el caso de cómo se genera sobre esta hipotenusa, ¿cierto? De esta cuña que nosotros estamos analizando, que tiene un ángulo θ ahí entre la relación de las caras. Vamos a tener una presión sobre esa cara, ¿cierto? Que por la longitud, en este caso de esa hipotenusa, va a ejercer una fuerza por unidad, nuevamente, de la profundidad que tenga esta cuña. Y abajo vamos a tener, ¿cierto? Lo mismo, la presión que se genera en la dirección Y por ese diferencial en el eje X, ¿ya? Que es la distancia que va a tener ahí. Y la fuerza de volumen, en este caso, va a ser el peso específico por el diferencial de X por el diferencial de Y medios, por ser un triángulo. ¿Ya? También va a quedar por unidad de profundidad. ¿Ya? Entonces, la fuerza en este caso de superficie depende directamente de la presión sobre cada superficie del cuerpo, ¿ya? Y las fuerzas de volumen, en este caso, es como es el efecto que tiene la gravedad, en este caso, sobre el cuerpo, sobre la atracción, y que se va a transformar finalmente en el peso. Entonces, cuando nosotros aplicamos aquí la ley de Newton, ¿cierto? De manera general, nosotros vamos a hacer, en este caso, el análisis de los esfuerzos que se generan en cada uno de los ejes. Entonces, si hacemos el análisis, por ejemplo, sobre el eje X, ¿cierto? Que va a ser el eje horizontal, como nosotros sabemos que estamos trabajando aquí con los fluidos de manera estática, y como bien yo hice la consulta delante y una compañera respondió que la aceleración es cero cuando un fluido está en reposo, ya sea con velocidad o sin velocidad, ¿cierto? Pero no hay variación de velocidad, la aceleración es cero. La sumatoria de las fuerzas en ese eje tiene que ser cero. Por tanto, si nosotros analizamos en el eje X los esfuerzos que se están generando, tenemos que la presión en X por el diferencial de Y, ¿cierto? Que va de izquierda a derecha, menos el esfuerzo que se está generando de derecha a izquierda, que es la componente, ¿cierto? Horizontal de la presión en la cara, ¿cierto? Sub S, por la longitud diferencial S, que en este caso tiene esa hipotenusa, ¿cierto? Por el seno de θ, porque recuerden cómo está el tema de los ángulos acá. Fíjense, ¿cierto? El ángulo θ que tiene el triángulo se replica de esta manera sobre la presión que se está generando sobre la superficie de la hipotenusa. Por tanto, eso tiene que ser igual a cero. O sea, la presión en X por el diferencial de Y va a ser igual a la presión en S por el diferencial de S por el seno de θ.
Hasta ahí, ¿vamos bien? Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Igual nos vamos a ir apoyando aquí en la pizarrita por si acaso. Ay, esto un poquito más. Ah, ya. Ahí. ¿Ya? P sub x entonces por el diferencial de y menos P sub s por el diferencial de s por el seno de teta es igual a 0. Por di es igual a ps de s seno de teta. Pero fíjense que el seno de teta, aquí tenemos el ángulo teta. El seno de teta, ¿cierto? Es igual a di partido por dx. Espérense que aquí me estoy viendo algo. No, aquí hay que verlo con el otro ángulo. Espérense. Con este. Ay, ¿cómo subo aquí? Acá. Acá. El del seno de teta, entonces es de i dividido de s. Ahí. Ah, claro. Estaba cometiendo un error garrafal. Aquí está haciendo como que era la tangente de i a de x. El seno de teta es de i a de s, ¿cierto? Que está acá. Por lo tanto, p de x por di es igual a ps por ds por di a ds. Se cancelan los ds, se cancelan los di, y me queda finalmente que p de x es igual a p de s. Entonces aquí ya tenemos una conclusión súper relevante. Estamos diciendo que cuando hacemos el análisis de las fuerzas, ¿cierto?, en el eje X, la presión que se ejerce de izquierda a derecha es igual a la presión que se ejerce, ¿cierto?, en esta dirección. Es una dirección que no está, o tiene una mezcla entre el eje Y y el eje X, ¿cierto? Y las presiones son las mismas. P sub X es igual a P sub S. Con trigonometría sencilla podemos concluir que la presión, esas dos presiones son las mismas. Veamos ahora entonces qué pasa para el caso de la presión I. Para ver qué es lo que pasa en el caso de la presión I, lo que nosotros necesitamos analizar, ¿cierto?, son las componentes verticales de estas presiones, de los esfuerzos que generan estas presiones. Entonces tenemos que la componente, ahora hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y, igual a 0, me implica que las componentes verticales, ¿cierto?, en el eje Y, que generan estas fuerzas debido a estas presiones, va a ser por un lado la presión que se ejerce ascendente de la presión I por el diferencial X, ¿cierto?, que es ascendente, y tenemos dos componentes que son hacia abajo, que por un lado tenemos la fuerza de volumen y por otro tenemos la componente de PS, ¿cierto?, que va de manera descendente. Por lo tanto, PI por DX menos PS por DS por coseno de teta ahora, menos la fuerza que genera el peso, ¿cierto?, de esta cuña, que es medio peso específico por dx por dy. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende bien eso? Y eso igual a Sí, 0. profe. Por lo tanto, si dejamos los valores que son negativos, los pasamos hacia la derecha para que quede todo un poquito más ordenado,
PI de X es igual a PS de S coseno de teta más medio peso específico de X de Y. Y sabemos que el coseno de teta es igual a dx por ds. ¿Cierto? Trigonometría, dx es a ds, coseno de teta. Por lo tanto, pi de x es igual a ps por ds por el coseno de teta, que en este caso es dx a ds, más medio peso específico dx a dy. Se van los ds. Y fíjense que ahora tenemos dx en las tres componentes. Por lo tanto, también los vamos a cancelar. Dx, dx y dx. Y con esto se me va a simplificar a que pi es igual a ps más medio peso específico de y. Y aquí es donde viene la magia, ¿cierto?, de este análisis, que va en esto. Esa es una componente del peso. Pero ¿cómo es el peso para este pequeño pedacito de cuña de agua? En la realidad, ¿cómo es el peso, esa componente de peso? Despreciable. Despreciable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí el DI y consideramos que ese DI tiende a 0. Ese diferencial de I. O sea, esto genera un volumen tan pequeño que es despreciable. Por lo tanto, podemos cancelar o decir que tiende a 0 la componente del peso. Por lo cual, finalmente, PI es igual a PS. Y como lo habíamos dicho anteriormente, PS era igual a PX, ¿cierto? Por lo tanto, no importa sobre qué cara estamos analizando la presión en un cuerpo. La presión es exactamente en magnitud igual en todas las. Para una partícula de fluido, en un punto infinitesimal como el que acabamos nosotros de mirar, la presión es constante y no depende de la cuña ni del ángulo que ésta tenga. O sea, podemos analizarlo desde el punto de vista de analizar una cuña, analizar un cubo, da lo mismo. La presión va a tener exactamente la misma magnitud en un punto. Esta cuña, ¿cierto?, que nosotros estábamos analizando era un punto. La partícula es independiente de la dirección en que se está aplicando. La presión es independiente de la dirección en que se está aplicando. Cuando lo pensamos como un punto, la masa puede considerarse cero, por lo que las fuerzas de volumen no afectan. En este caso particular, nosotros incluimos la fuerza de volumen, pero finalmente dijimos que como el diferencial tiende a cero, no afecta el peso. ¿Ya? Lo incluimos para el análisis, pero finalmente nosotros mismos nos encargamos de cancelarlo. Como la presión es igual a... Dígame. En el cálculo anterior no era DI partición de S. ¿Qué cosa? En esa diapo que estaba calculando en la hojita. Es que el seno de teta es de I a ds y el coseno de teta es de X. Ahí mismo. Primero, ¿sí? De No, X a ds. Ahí. En ese cálculo usted puso PS por DS por DI partición de eso, ¿no? ¿O de X? No, de X. Ay. Que yo soy... Si hay algo que lo que soy malo, chiquillos, es para el dibujo y mi letra. Ahí. Ese de X de S viene de ahí. Ah, ya, gracias, profe. Que tienen que estar bien atentos, le agradezco que lo diga porque a lo mejor había más con la duda. Tienen que estar bien atentos, de repente mis 9 parecen 4, la X parecen Y. Ahí vayan ustedes poniéndome la alerta cuando no vayan entendiendo muy bien.
como la presión es igual en todas las caras del volumen infinitesimal, se concluye que esta es independiente de la orientación de la superficie, que es lo que les explicaba recién, que ese es el principio de Pascal. La presión es exactamente igual en magnitud en todas las direcciones. ¿Ya? Por lo tanto, es escalar. ¿Ya? No tiene vector la presión. Es una magnitud escalar, sin dirección. Y por último, esto solo es válido para un fluido en reposo, ¿ya? Porque después vamos a ver, cuando veamos nosotros cinemática, vamos a ver que esto cambia. Si consideramos la fuerza de presión sobre una partícula, ¿ya? Un poquito el mismo análisis que estábamos haciendo recién, pero ahora ya no estamos considerando el análisis puntual infinitesimal de líquido, sino que ahora nosotros vamos a considerar un cubo. ¿Ya? Estamos considerando un volumen, ¿cierto?, de agua. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos dos miradas. Podemos ver lo que pasa, ¿cierto? En este caso, poniendo el 0, 0, ¿cierto? 0, 0, 0, el punto inicial, en el centro, ¿cierto?, de nuestro diagrama, ¿ya? Y tenemos que sobre la cara izquierda, como lo podemos ver aquí en la imagen, estamos aplicando una presión P por dI por dz, ¿cierto? Que esa va a ser la superficie donde se está aplicando. Y esa va a ser la resultante de la fuerza que se está aplicando de izquierda a derecha. Pero por definición, si nosotros tenemos en este cubo, estamos analizando que este tiene una longitud en el eje X, dx, ¿cierto? De diferencial de X. Por definición vamos a considerar de que tiene un aumento en la presión. ¿Ya? Ese es, digamos, el supuesto. Tenemos nosotros un aumento en la presión. O sea, ahora ya no tenemos la presión P, ¿cierto? Sino que vamos a tener la presión P más la variación de P a dx en dx. Que no sabemos qué signo tiene, no sabemos que es más, pero no sabemos efectivamente si va a ser positiva o negativa, ¿cierto? Sabemos que se suma, pero tal vez la presión pueda disminuir en ese dx. Y eso va un poco lo que les comentaba yo delante. Que cuando uno analiza esto desde el punto de vista de un volumen de control o del movimiento de la partícula, nosotros sabemos que en el movimiento o en el volumen de control va a existir un cambio entre la condición inicial y lo que pasa al final. En este caso, lo que pasa a la derecha. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un aumento o disminución, en este caso lo denotamos con más, ¿cierto? Pero puede tener valor positivo o negativo el de P a dx, por la cara al lado derecho, que también es de I a dz. Entonces, si nosotros hacemos, el análisis de la fuerza que se está ejerciendo en el eje X, ¿cierto? Este diferencial de X va a ser la presión que se está ejerciendo de izquierda a derecha, que obviamente va a ser positivo, ¿cierto? Menos la presión que se está ejerciendo de derecha a izquierda. Y eso finalmente me da como resultado menos de P a dx, que es la variación de la presión entre el punto inicial y el punto X, ¿cierto? Que es el punto a la izquierda y el punto a la derecha, de los dos puntos que podemos ver ahí, ¿cierto? El punto a la derecha está a una distancia de X del punto 0 inicial, por el volumen. O sea, el cambio, la variación en la fuerza en el eje X va a ser igual a menos la variación en la presión por el volumen, que el volumen es de X a de Y a de Z. Entonces quédense con esa imagen primero. La variación de la fuerza en el eje X es igual a menos la variación de la presión en ese eje, ¿cierto?, por el volumen, de X, de Y, de Z. Aquí tenemos una imagen donde nosotros lo estamos viendo sobre las 6 caras del cubo. Nosotros anteriormente lo estábamos viendo solamente en una dirección, pero aquí tenemos la condición sobre todas las caras. Es más, aquí nosotros estamos viendo otra cosa. En esta imagen anterior, nosotros estamos pensando que el inicio, el origen, está en el 0, 0, 0, ¿cierto? Que está, o sea, que el cubo está en el eje, en el punto 0, 0, 0 como inicio, pero el punto nosotros lo estamos analizando en el eje X, desde el 0 hasta el punto que está a la derecha, que está a una distancia de X. Si nosotros tenemos esta mirada como un cubo donde estamos analizándolo desde el centro, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque si estamos analizando desde el punto central del cubo, y cómo se aplican las fuerzas a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? A la derecha, el diferencial de la presión se está ejerciendo sobre la mitad de la distancia. Y la fuerza, bien dicho, que se está aplicando de izquierda a derecha gracias a la presión, ¿cierto? En este caso resta el diferencial de presión.
que se está ejerciendo, ¿cierto?, sobre la mitad de la distancia en ese eje. Y al hacer la sumatoria, igual como lo hicimos en la imagen anterior, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. El diferencial de la fuerza en el eje X es igual a menos dP de X por el volumen. El diferencial de la fuerza del eje Z es igual a menos variación de la presión en el eje Z por volumen. O en el eje Y es igual a menos variación de la presión en el eje Y por volumen. ¿Ya? Desde los dos puntos de vista como lo analicemos es exactamente lo mismo. ¿Dudas hasta ahí? Por tanto, si nosotros analizamos la componente completa, ¿cierto?, de la fuerza, nos vamos a dar cuenta que la fuerza es proporcional, en este caso, al gradiente de presiones. ¿Se fijan? Ya vamos a tener una componente de la variación de la presión en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, que va a ser nuestro gradiente por el volumen. ¿Cierto? Por lo tanto, la fuerza total sobre el cuerpo va a ser proporcional al gradiente de presiones. ¿Cómo? El diferencial de la fuerza de presiones es igual al menos gradiente de presiones por el volumen. Ahora, sobre el cuerpo, nosotros sabemos que tenemos, como lo vimos anteriormente, nosotros sabemos que tenemos una componente de fuerzas de presiones, que es la fuerza de superficie, y otra fuerza debido a la acción de la gravedad, que son las fuerzas de volumen. Y la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser igual a, de acuerdo a la segunda ley de Newton, creo que antes dije primera, me equivoqué, de acuerdo a la segunda ley de Newton, va a ser igual al diferencial de masa por la aceleración. Y la fuerza de gravedad, ¿cierto?, sobre este volumen es igual a la gravedad por la masa, que es la aceleración que está en este caso influenciando a esa masa. La aceleración que está ejerciendo peso sobre la masa que estamos analizando en la gravedad. Y el diferencial de masa es igual a masa específica por el volumen, o por el diferencial de volumen. Mientras que, como lo definimos anteriormente, el diferencial de las fuerzas de las presiones es igual a menos gradiente por el diferencial de volumen. Entonces, si nosotros hacemos esta sumatoria, ¿cierto?, de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, esta suma vectorial, ¿cierto?, de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, y lo igualamos, gracias a la segunda ley de Newton, a masa por aceleración, nos queda finalmente esta igualdad que nos permite independizarnos del volumen. Porque el volumen, el diferencial de volumen está presente en todas las componentes de esta sumatoria. Y al cancelar el volumen en cada una de las componentes, nos queda finalmente la ley de hidrostática, que es que el gradiente de presiones es igual a la masa específica por la diferencia de la gravedad y la aceleración. Ahora, cuando el fluido no tiene aceleración porque está en reposo, la aceleración es cero. Por lo tanto, el gradiente de presiones es igual a la masa específica por la gravedad. Esa es ley hidrostática y eso es el primer concepto importantísimo. Fluido en reposo. ¿Dudas? Estimados alumnos. ¿Está claro? Por favor, alguien que me quede la idea que tengo en silencio el micrófono. Sí, profe, hay que procesar la última parte.
Bueno, les queda la grabación ahí para volver a revisarlo, pero de otra manera no tiene ningún análisis, no es tan complicado, así que no le tengan susto a la cuestión. Algo importante también que hay que aclarar que la componente, o sea, perdón, que la gravedad como vector tiene una componente solamente vertical, ¿cierto? La aceleración de gravedad solamente nosotros la vamos a encontrar en el eje vertical, que puede ser z y da lo mismo como sea la configuración de sus vectores. Em, pero la gravedad, ¿cierto?, es igual a menos g en la componente vertical que nosotros estamos analizando. Eso es importante después para el análisis que viene ahora. Porque la ley de hidrostática para este fluido en reposo, donde nosotros decimos que el gradiente de presión es igual a la gravedad, perdón, a la masa específica por el diferencial de la gravedad y la aceleración. Si consideramos la aceleración cero, como lo dijimos recién, tenemos que el gradiente de presiones es igual a masa específica por gravedad. Pero esto se vuelve aún más sencillo cuando nosotros decimos, perfecto, la gravedad afecta en el eje vertical, pero en el plano horizontal no afecta. Por lo tanto, podemos decir que de este gradiente de presiones se desprende dP a dx, y eso es igual a cero. Porque la gravedad no tiene componente en el eje x. Estamos viendo plano horizontal, ¿cierto? Pensando que x e y es el plano horizontal. Lo mismo, las presiones en el eje y no sufren variaciones. Pero sí la presión, ¿cierto?, sufre variaciones en el eje vertical. Y aquí está donde yo les decía adelante, en el caso del muro, ¿cierto?, de la central que estamos viendo, del embalse, nosotros podemos decir que el diferencial de presiones sí aumenta conforme aumenta la profundidad. ¿Se fijan, no? O sea, aquí dice clarito, dP a dz es igual a menos ρ por g. Por lo tanto, si integramos esto, dP es igual a la integral de menos ρ por g por dz. O sea, la presión depende de la profundidad o altura, depende como lo quieran ver, ¿cierto? Profundidad de arriba para abajo, altura de abajo para arriba. Eso les va a cambiar lógicamente el signo de la integración. Ahí hay que tener ojo con eso, pero eso lo vamos a ir revisando a medida que vayamos desarrollando después el problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Y para terminar, porque nos pasamos, eso quiere decir que si yo estoy viendo una piscina, aquí está el nivel de agua y aquí está el fondo de la piscina, ¿ya? Estoy analizando una parte central cualquiera, la presión va a variar, ahí vamos a tener una cierta presión, 1, aquí vamos a tener otra presión y aquí vamos a tener otra presión. Aquí vamos a tener otra presión, otra presión. Entonces, si yo les digo, ¿cómo es la presión 2 con respecto a la presión 1? Mayor. Mayor. ¿Cómo es la presión 3 con respecto a la presión 1? Mayor. Mayor. ¿Cómo es la presión 5 en función de la presión 1? Igual. ¿Por qué? Está a la misma profundidad, ¿o no? ¿Sí? ¿Y por qué no existe variación en el plano horizontal? O sea, todas las presiones que están aquí son todas exactamente iguales en magnitud. O si analizamos la presión 2, presión 4, también son iguales. Y todas las presiones en todos esos puntos son exactamente las mismas. Y es por eso que en el muro, que nosotros tenemos aquí el nivel de agua, ¿cierto? En este muro de la presa, no importa lo que yo les decía, no importa cuánta agua haya acumulada hacia arriba, la presión es la misma. Y la presión solamente se va a sentir sobre el muro cuando en el agua que está inmediatamente en contacto con él. Pero no depende de cuánta agua haya hacia arriba. Solamente depende de la profundidad
H a la que esté con respecto a la superficie. ¿Quedó claro eso? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Solamente depende de la columna de agua que haya sobre él, sobre el punto. Aquí, por ejemplo, ¿cuánta fuerza está ejerciendo la presión sobre el muro? La columna H, ¿cierto? ¿Qué hay sobre él? No importa cuánta masa de agua haya acumulada atrás, no importa. Solamente depende de la columna de agua. Gracias al análisis que nosotros acabamos de hacer y que es la ley hidrostática. Porque dP a dz es igual a menos ρ por g. Por lo tanto, la integración de dP es igual a menos ρg, suponiendo que son constantes, integración de dz. O sea, solamente depende de la variación de la altura. Ya, chicos, lo dejamos hasta acá. Nos vemos el día viernes. Vamos a hacer un par de ejercicios que me quedaron en el tintero ahora. Dígame. ¿Le complicaría mucho subir toda esta presentación al LMS? Es que por lo menos yo en las clases igual quedo atrasado cuando copio, cuando salen dibujos y todo Sí, eso, po. para poder imprimirlo antes y ir apoyándome en eso. Usted me dice tener la lista antes. Subirla Sí, o antes. sea, si puede subir todo el PowerPoint para ir como clase por clase imprimiendo las diapos, por así decirlo. Ya, mira, que particularmente anoche, ayer terminé de hacer las diapos en la noche. Si no tiene usted ningún problema, se las subo, pero se las subiría casi a última hora. Algunos días y otros que los voy a preparar antes. Así que tienen que, en la mañana tendrían que estar un poquito atentos nomás y imprimirla antes de que parte la clase. Ya, ¿Ya? ya, gracias, profe. Vale. Ya, chiquillo. Un gusto. Nos vemos entonces el día viernes. Vamos a hacer un poquito de ejercicio para poner esto en contexto. Y vamos a seguir avanzando en la materia. ¿Ya? Eso. Les subo hoy día la grabación y esta presentación. ¿Ya? Nos vemos el viernes. Gracias, chiquillos. Chao, profe, que Gracias. esté bien. Chao, Chao. profesor. Que estén bien. Chao, profe.